Hoy pues tenemos un invitado muy especial, un ingeniero ambiental, a Javier Mauricio Loaiza, oriundo de Salento. Él es ingeniero ambiental de la Universidad Libre de Pereira, doctor en ciencia y tecnología industrial y ambiental por la Universidad de Huelva en España, y actualmente se desempeña como investigador postdoctoral en el Centro de Investigación en Tecnología de Productos y Procesos Químicos del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Huelva en España. Y hoy nos estará contando un poco más acerca de su trayectoria, de cómo llegó a ser doctor y ahorita acerca de todas sus investigaciones y un poco más de lo que hace un ingeniero químico y de todas las diferentes investigaciones que está haciendo en estos momentos. Y yo creo que, bueno, ya tenemos varias personas conectadas. Yo creo que ya podríamos dar inicio a la presentación. Así Cuando que, quieran comienzo. sí, el bienvenido. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, primero que todo, agradecer a los miembros de Volver Conciencia por la invitación. Es un placer para mí poder contribuir con mi experiencia y aportar un granito de arena más a esta bonita iniciativa. Hoy les vengo a hablar de cuáles son las áreas de trabajo de un ingeniero ambiental, cuáles son sus salidas laborales y comentaré algunos aspectos sobre investigaciones que he ido desarrollando durante todo este transcurso de estos años y cómo llegué a obtener el título de doctor. Bueno, lo primero es comentarles un poco mis orígenes. Bueno, nací en un pueblo llamado Salento. Salento es un pueblo colombiano ubicado en la región cafetera, concretamente en el departamento del Quindío. Salento limita al norte con el departamento de Risaralda, al sur con los municipios de Calarcá y Armenia, al este con el departamento del Tolima y al oeste con los municipios de Circasia y Finlandia. Salento es llamado municipio padre del Quindío por ser el más antiguo de este departamento. Se distingue por la arquitectura y sus casas antiguas en bareque y en tapias de barro. Conocido también como el municipio cuna del árbol nacional, la palma de cera, que es el árbol nacional de Colombia. Salento posee gran variedad de atractivos turísticos, entre ellos, por ejemplo, el Valle de Cocora, en donde se puede encontrar un paisaje lleno de naturaleza y mucha riqueza cultural. Además, es famoso por las demostraciones artísticas de sus artesanos y por la amabilidad y gentileza de sus pobladores. Quien quiera más información sobre los diferentes atractivos que tiene Salento, les dejo este link donde pueden ver estudios e investigaciones sobre el patrimonio cultural y ambiental del municipio. Bueno, ya entramos ya en materia. Lo primero es, bueno, ¿qué he hecho desde que terminé el Perdón, bachillerato? Javier, aquí Pedro Sí, tiene una pregunta. Sí, sí. una pregunta, es que no conozco tanto, creo que sencillamente no había conectado como, cierto, Quindío, La Palma de Cera, Salento, es como conectó finalmente en mi mente. Qué tan grande es Salento? ¿Cuánta gente tiene el municipio? Porque rural se ve que hay bastante zona rural también, Sí, ¿cierto? no sé exactamente la cifra exacta, pero más o menos son como 3.000 habitantes en el casco urbano Tres y mil. 6.000 o 7.000 en la zona rural, o sea que puede tener 10.000 habitantes. Ok. No estoy seguro de ese dato porque, bueno, tampoco estoy metido allí en el tema, pero más o menos. Lo que pasa es que es uno de los municipios, bueno, yo creo que es el municipio más grande del departamento. En extensión, tiene la zona de páramos, tiene la zona del bosque de niebla. Aparte de Cocora, tiene la parte de, por ejemplo, de Palestina, de Canaán, Navarco, son sitios también muy bonitos que también se explota ahí agricultura y bueno, y también hay temas por ejemplo,
de casas cafeteras, bueno, y todo atractivo para hacer deporte, ciclomontañismo, tiene de todo Salento. Y también tiene una parte del Parque Nacional Los Nevados. Claro, Está... es conocido como zona de amortiguación del Parque Los Nevados. Y es una zona muy turística también para los caminantes que hacen la ruta, ya sea salir a la zona del Tolima o a la zona de Risaralda incluso a la zona del Caldas. Bueno, yo de joven lo hacía mucho. Ah, Y, sí. sí, sí, sí. Era muy complicado y en esa época pues todavía no habían, digamos, los equipos que hay ahora, ni el sleeping, ni nada de eso. Uno iba con las cobijas, como dice, las cobijas y un maletín que te dejaba los hombros todos marcados porque no tenía nada de comodidad. Pero bueno, Eso lo hacías era una pasión que normalmente. tenía allí, teníamos mucha gente. Siempre había viajes constantemente y un montón de amigos. La verdad que y son experiencias muy bonitas porque se sufre un poco, porque la caminada es difícil, las condiciones climáticas son duras y uno la verdad que baja deseando llegar a la casa a comerse lo que le hace la mamá y a pegarse un baño y descansar, porque son duros, los trayectos son duros. Eso lo hacías en tu época del colegio. Sí, bueno, cuando estaba ya en el instituto y bueno, yo creo que mi primer viaje fue como a los 12 años, que fue un viaje un poco caótico porque nos perdimos y hubo incluso gente que se devolvió. Bueno, y al final Oh. llegamos al destino y mis papás pensaban que yo no iba a volver por ahí. Y eso me dejó tan marcado que le cogí pasión a hacer montañismo y todo eso. Pero entonces era solamente entre ustedes, muchachos jóvenes, no, Sí, no, no ahí no tenían había guía de padres, no nada. había profesores. Alguno que de pronto conocía la ruta y había preguntado en una finca, oye, ¿cómo se llega al Paramillo del Quindío? No, mira, este camino y derecho, derecho. Y ver un poco así, no había ese control que hay ahora. Ahora, pues, según lo que me cuentan a mí, ya para subir hay que ir con guía, ya, bueno, la cosa está más controlada. Antes uno iba. Incluso no llevábamos carpa, llevábamos plásticos y hacíamos los cambuches allí mismo. Entonces, era divertido también. Sí, sí. Una cosita más, perdón, es que cuando yo pienso como, definitivamente yo no tenía nada de eso cuando yo estaba creciendo, yo soy de San Vicente del Caguán, pero yo pienso que pues un plan en mi pueblo era Río, como el paseo de olla y eso, obviamente no era de varios días, nada de eso, tan solo era un día o algo, pero ¿qué tan frío es Salento? ¿Allá se hace paseo de olla y eso o no? Sí, sí, sí. Salento, me pasa, Salento es como una primavera eterna. Allí te sale el sol y hace calorcito, pero también puede llover en cualquier momento. Y Ok. de joven y de niño sí, era otro viaje obligado cuando hacía calor. Uno estaba, por la mañana iba uno a estudiar y por la tarde se hacía calor. El plan era, nos vamos arriba. Así se le escondió a los papás, pero uno se iba. De hecho, yo tuve varios accidentes allí en el río y todo. Ok. Entonces, sí, 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 por Menos mal escapar. ninguno grave. No, no, bueno, uno que otro por ahí, de caídas en la bicicleta, de golpes con alguna piedra, nadando. Pero Ok. bueno, ha Aquí ya sido... se nos unió Angélica. Y aprovecho para recordarles a todas las personas que nos están viendo, si tienen alguna pregunta para hacerle a Javier, la pueden poner en los comentarios de la transmisión y nosotros se la haremos. ¿Tiene más preguntas o sigo? No, puede continuar. Sí, sí, no. Perdón que No, como no, que tranquilo. Bueno, interesante. ya entrando en materia, como estaba comentando, lo primero es, bueno, ¿qué he hecho desde que terminé el bachillerato? ¿Cómo decidí estudiar la ingeniería ambiental? Bueno, yo desde pequeño, como le comenté a Pedro, también estuve vinculado a muchos grupos ecológicos y asociaciones ambientalistas de Salento. Ahí fue donde fue creciendo pues mi preocupación por todos los problemas sociales y ambientales, temas como la deforestación, la contaminación del agua y la contaminación del aire. Todo esto hizo que cuando terminara el bachillerato más o menos tuviera claro qué quería estudiar. Ahí sí fue que, bueno, empecé a buscar universidades
y encontré la Universidad Libre en Pereira, que ofrecía la ingeniería ambiental. Bueno, yo me matriculé y la verdad que desde el primer momento, bueno, sentí que era la carrera que quería estudiar. El ambiente, sobre todo los temas que iba aprendiendo durante el transcurso de los estudios, fue lo que me fue reafirmando que era lo que me quería dedicar el resto de mi vida. Bueno, básicamente, a grosso modo así, la ingeniería ambiental lo que busca es dar soluciones científicas y tecnológicas para la prevención, control y corrección de problemas ambientales. Javier, creo que Angélica tenía una pregunta. Sí. No sé si me oigo o no. Se escucha muy bajito, pero bueno. Ah, qué raro. No, te preguntas si la Universidad Libre era privada. Sí, era privada, es privada, es privada. Por eso, desde luego, les comentaré algo, porque, si, bueno, o lo comento ya, sí es verdad que una de las cosas que hizo que yo no buscara las becas desde Colombia, sino que las encontrara ya estando en España, fue porque pensaba que yo en esa época pensaba que las becas eran solo para la gente de la Nacional, de la de Antioquia, o sea, las universidades públicas o la Javeriana o la de los Andes, la gente. Entonces ahí fue cuando ya me di cuenta que, bueno, cuando uno encuentra la información y todo, ya uno se da cuenta que, bueno, yo también soy ingeniero y como, no me acuerdo cómo es la frase esa que dicen que la universidad no hace el ingeniero, el ingeniero se hace a sí mismo. Entonces, fue una de las cosas, es privada la universidad. Yo tengo una pregunta más, antes de seguir saltando a, bueno, ¿qué es la ingeniería ambiental? Te escuché decir que pues tenías toda esta pasión por el medio ambiente, por esos grupos ambientalistas y grupos ecológicos que estabas en el colegio. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo surgieron esos grupos? ¿Eran iniciativas de los profesores? ¿Qué hacías No, en esos grupos ecológicos del colegio? Eso, bueno, los grupos ecológicos, en el primero que estuve, que surgió porque en Salento empezó a funcionar una fundación, Fundación Herencia Verde, y esa fundación, bueno, tenía muchos proyectos ambientales de reforestación, la zona alta del Quindío, y claro, ellos tenían una línea que era la línea de los grupos ecológicos, que la llevaba Claudia Valencia, que si algún día ve este vídeo, muchas gracias. Y ella nos incentivó un poco todo este tema del mundo de la ecología y bueno, porque realmente uno en los pueblos pues uno está más acostumbrado a ir al campo pero ya te empiezan a explicar que la importancia de conservar, de cuidar la naturaleza, los animales y todo eso. Y de ahí ya, bueno, ya fui creciendo en ese grupo ecológico, luego estuve en algunas asociaciones ambientalistas, que yo ya estaba más adolescente, con John Freddy Moreno y algunos otros que eran también gente ecologista de corazón, gente que de gratis porque eso eran los recursos que se conseguían era de nosotros mismos y nosotros, bueno, hacíamos lo que podíamos y se hacían algunos proyecticos y tal. Y bueno, ya fue cuando ya empecé la universidad que ya me desvinculé un poco, porque ya no me daba tiempo y todo. Dos preguntas siguiendo. Entonces, uno, cuando te uniste a la fundación, ¿qué tan joven eras? No, Ajá. de niño, estaba en la escuela, creo que eran 10 años, 11 años por ahí. Oh, wow. Sí, sí. Y la segunda, en los grupos ambientalistas Sí, que eso estabas ya diciendo. a los 14, a los 15. Teníamos un Ok, grupo muy bueno. Hacíamos eso, los viajes por ejemplo, al Parque de los Nevados, algunas, ¿cómo se dice? Convivencias. Hacíamos convivencias con otros grupos de fuera, de otros municipios. Y bueno, básicamente lo divertido también era eso, las convivencias. Conocía gente. Y también eso incentivaba a que la gente también participara, porque claro. mm, Y utilizaban recursos de la comunidad, o sea, hacían rifas o la alcaldía o todo No, tenía, ¿de dónde salían algunos esos ya, recursos? bueno, cuando el grupo ecológico sí estaba financiado pues por la fundación. De Ok. hecho,
De hecho, tengo un recuerdo muy bueno que fue cuando hicimos cerca de 1000 tarjetas de papel reciclado y nos ganamos un viaje al Pacífico colombiano, Ok, a una reserva natural que está, bueno, cerca de Buenaventura, que se llama Reserva del Anchicayá. Eso del Anchicayá es un río gigantesco que desemboca allí en el Pacífico. Pues ahí, ese fue uno de los viajes que hice yo como con 10 o 11 años, que yo creía que mis papás no me iban a dejar ir, y al final me dejaron ir. Porque claro, íbamos un montón de niños en una camioneta y en esa época pues, no había seguridad. y, y luego, la asociación sí estaba más grande. En la asociación sí se presentaban algunos proyectos a lo que era a la CRQ, que era la Corporación Regional del Quindío, o a la misma alcaldía de ahí del municipio. Nos daban algunos recursos para hacer cosas. Sí, pero sí, ok. ya Y, después ya no, le perdí la pista un poco a la asociación y ya. ¿pero todavía está activa o ya no? Yo creo que no, la que yo estaba no, pero sí, en Salento hay un montón de asociaciones ambientalistas. La verdad que da gusto estar en una porque tienes donde tiene campo para trabajar allí, hay muchas cosas para hacer. Y, Ok. ¿sí, alguna pregunta? Bueno, sigo No, yo. no, no. Sí, qué pena tantas interrupciones, pero pues muy interesante todo. No, no, me pueden interrumpir cuando quieran. Bueno, Ok. iba a empezar a comentar un poco sobre los campos de ingeniería. Por ejemplo, ahora vamos a ver más detalladamente qué es lo que hace un ingeniero ambiental. Por ejemplo, puede trabajar en la evaluación de impacto ambiental, evaluando el impacto ambiental potencial que puede provocar un proyecto durante las etapas de diseño, construcción, operación y cierre. Por ejemplo, a la hora de realizarse un proyecto de una obra civil, una construcción de una carretera, por ejemplo, somos los encargados de estudiar las condiciones del medio ambiente en el área de influencia, bueno, de dicha obra civil. Entonces, lo que tenemos que hacer es como describir los posibles efectos ambientales más relevantes, realizar una predicción y una evaluación de los posibles impactos ambientales que va a tener el proyecto para luego realizar un plan de mitigación, un plan de reparación y luego una compensación. Esto es importante, siempre basados en el cumplimiento de la legislación aplicable de cada país. Cada país tiene su legislación y ya se aplica. Bueno, otro campo de trabajo del ingeniero ambiental es con el recurso hídrico. Participamos en el diseño y operación de sistemas de tratamiento para el agua potable y también de aguas residuales. Por ejemplo, ahí vemos un esquema de un ciclo del agua, donde desde la captación hasta llegar a la planta para su potabilización y luego por medio de un acueducto, pues puede llegar a la población donde, bueno, es utilizada en las labores diarias y finalmente es descargada en el sistema alcantarillado. Luego estas aguas residuales se canalizan hasta una planta de tratamiento de aguas residuales, donde se descontaminará mediante diferentes tratamientos para su posterior descarga a otra fuente de agua, normalmente a ríos o al mar. Otro campo de trabajo que tiene el ingeniero ambiental es en el control de la contaminación atmosférica. La atmósfera está continuamente recibiendo contaminantes, ya sea por la quema de combustibles fósiles, la actividad industrial o la actividad agrícola, pecuaria y la actividad minera. El ingeniero ambiental está capacitado para evaluar la calidad del aire y desarrollar proyectos para la mejora de este. Bueno, otro campo de trabajo es en temas de residuos sólidos, por ejemplo, mediante la gestión de forma integral de los diferentes tipos de residuos. Existen residuos ordinarios, residuos especiales, residuos peligrosos, residuos bioinfecciosos. Vemos, por ejemplo, este ejemplo que pongo ahí, de cómo se debe gestionar los residuos urbanos. Por ejemplo, partimos desde residuos generados en el hogar, donde se deben de separar los plásticos, el vidrio, el cartón y el papel y los orgánicos, donde posteriormente se realiza una recolección diferenciada. Con esto algunos residuos, como los orgánicos, pueden ser tratados como compostaje o como abono. Y los demás, pues pueden ser llevados a plantas de clasificación
para ser procesados y ser usados como materia prima en nuevos procesos productivos y finalmente pues volver a integrarlos en el mercado. Otro campo de trabajo son los suelos. Esta contaminación puede ser causada por prácticas agrícolas deficientes, por la gestión inadecuada también de desechos sólidos, por ejemplo, un almacenamiento inseguro de los residuos químicos y nucleares, lixiviados de vertederos mal administrados o el vertido descontrolado de residuos industriales y mineros. Pues el ingeniero ambiental está capacitado para diagnosticar y aplicar técnicas de remediación para la descontaminación de estos suelos. También trabajamos en gestión de proyectos, formulando, ejecutando y evaluando proyectos ambientales. También en la parte de gestión ambiental, por ejemplo, desarrollando sistemas de gestión ambiental en las organizaciones. Allí lo que haríamos era gestionar el impacto que puede tener una empresa sobre el medio ambiente. O también se trabaja evaluando y trabajando datos por medio de sistemas de información geográfica. Otro campo de trabajo es en cuanto a la salud pública. Evalúa los riesgos toxicológicos a la salud humana y al medio ambiente debido a alguna exposición de alguna sustancia química. O en la parte de saneamiento ambiental, donde puede brindar soluciones para mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de una instalación. Bueno, y por último, y no menos importante, aunque es una temática que es más reciente, trabajamos en sectores como las energías renovables. Aquí lo que hacemos es mediante un diseño, una explotación y un mantenimiento de estas instalaciones, como por ejemplo la energía solar fotovoltaica y la térmica, la energía eólica, la energía de la biomasa y los biocombustibles. Y también en un tema que ahora está, digámoslo, como de moda, o constantemente, es en tema del cambio climático. Aquí lo que haríamos es realizar inventarios de gases de efecto invernadero y desarrollar proyectos para la mitigación y adaptación a este cambio climático. Aquí, Javier, creo que Pedro tenía una pregunta. Sí, en la parte anterior, la de salud pública y de estimación de los efectos que pueden tener diferentes sustancias, ¿es solamente de sustancias o digamos también, por ejemplo, ustedes también hacen evaluaciones, digamos, lo de las redes Wi-Fi, lo de la 5G, lo de ese tipo de cosas, ¿también lo hace un ingeniero ambiental? Sí, también. Lo que pasa es que ya tiene que haber un grupo multidisciplinar y el ingeniero ambiental puede evaluar los efectos ambientales que puede traer, por ejemplo, las redes esas, pero claro, tiene que tener un grupo de apoyo porque tampoco es un tema que el ingeniero maneje. Igual en la parte de la salud pública, pues ahí tendrá que contar con gente preparada también en todo este tema, un químico, bueno, de todo tipo de profesionales. Lo que tiene la ingeniería ambiental es que es muy abierta. Entonces, muchas veces lo que hace el ingeniero ambiental es especializarse. Yo tengo compañeros que algunos trabajan en prevención de riesgos, otros trabajan en la parte de consultoría, otros trabajan en evaluación de impacto ambiental. Entonces, al final, incluso hay gente que es profesora. Entonces, realmente uno termina la carrera y hay gente que tiene suerte y encuentra trabajo y se dedica ya el resto de su vida a eso, pero hay gente que sí dice, no encuentro trabajo y necesito hacer una especialización y busca, y ya te tienes que ir haciendo especialista en algo. Hay gente que solo trabaja con aguas. Tú le dices a un ingeniero ambiental, necesito que me dé un proyecto de residuos urbanos, y dice, no, pues que mi especialidad es las aguas, por ejemplo. Son muchos campos, por eso yo al final terminé también en otro campo. Ok. Y de esas especialidades te escuché mencionar lo de prevención de desastres. Entonces, haciendo la evaluación, por ejemplo, considerando lo que pasó en Colombia esta semana en Pereira y en el municipio aledaño, ¿también son ingenieros ambientales los que estarían haciendo ese tipo de evaluaciones? No son solo, porque Eh, en mi mente eran como gente que se encargaba como de geólogos o algo así, porque depende de la montaña, ¿no?
pero también un ingeniero ambiental está ahí. Eh, es que es complicado porque, por ejemplo, como puede trabajar en la parte de ordenación del territorio, por ejemplo, en clasificar el uso de los suelos, toda esa parte sí la puede manejar, pero ya de ahí decir, evaluar, siempre tiene que haber un equipo detrás. El ingeniero el ingeniero ambiental puede colaborar, por ejemplo, en leer la cartografía, en estudiar un poco el uso de los suelos, pero ya tomar una decisión, decir aquí no se construye o no se construye, pues ya tiene que contar con el aval, por ejemplo, de un ingeniero civil o incluso de un arquitecto o un geólogo. Eso depende del proyecto y de la envergadura del proyecto también. Igual pasa con los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, con la construcción del túnel de la línea. O allí había un ingeniero ambiental que se encargaba solo de la parte del vertimiento de las aguas, por ejemplo. Cuando se canalizaban las aguas, pues había una planta de tratamiento y el ingeniero ambiental estaba allí. Pero claro, allí está el geólogo, está el biólogo, es un grupo grande y después, ya cuando se hace un estudio de impacto ambiental, pues se une todo eso. No es que el ingeniero ambiental lo haga todo, tiene que tener un equipo de trabajo. Y por Ok. ejemplo, como es una carrera tan amplia, ¿qué tipo de materias veía uno en la universidad? Como por ejemplo, veía que química Sí, o bueno, física. los primeros años ve uno como las que son obligatorias, lo que es la matemática, la física, la química, pero luego ya empieza a meterse en temas de ingeniería. Esta carrera, a pesar de ser una universidad privada y todo, tenía lo que llaman, no sé si allí se conoce así como materias troncales. Eran, por ejemplo, veíamos nosotros parte de silvicultura. Nosotros allí nos enseñaron, por ejemplo, a cómo montamos un vivero, cómo reforestar, y eso es de un forestal, de un ingeniero forestal, pero nosotros veíamos esa parte, veíamos todo el No tema sé qué es Silvicus, qué es Silvi. silvicultura, bueno, eso ¿Qué es eso? es como era como aprender a reforestar, diciéndolo así rápidamente. Como diciendo, Como de silvestre, como de eso, la vida silvestre. sí, ¿Sí? o ¿O no? sea, ¿no? En un vivero, como hacer Ok, un vivero, tú cogías, por ejemplo, plantas, por ejemplo, algunas plantas autóctonas de la zona y hacíamos lo que era todo el tema, desde la siembra, por ejemplo, desde la preparación del suelo, preparamos todo, la semilla, y hacíamos un invernadero donde va creciendo la planta y luego se hace un estudio de dónde se puede reforestar y se siembra. Eso es más o menos lo que uno ve en esa asignatura. Todo el ok, proceso hasta llegar a reforestar. ok. Y bueno, y veíamos todo lo que es las materias de ingeniería, hidráulica, procesos, tratamiento de aguas, residuos sólidos. Realmente tocamos todo. Hay contaminación atmosférica, todo lo que he comentado antes es lo que más o menos vimos nosotros. Aunque la parte de energías renovables sí es verdad que no la tocamos, porque todavía en esa época, en Colombia todavía no había llegado tan de lleno, pero yo creo que ahora mismo, creo que en algunas universidades ya se imparte temas de energías renovables. Una pregunta tantico saltándome, como que se me ocurrió, como siendo tú ingeniero ambiental, ¿cuál dirías que es el mayor problema ambiental que tiene el país? Pues, complicado. Mayor problema ambiental. Yo Ujú. siempre lo achaco mucho bueno, a la corrupción, primero que Ok, todo, a la corrupción y a la educación también, a la educación de la población y a que faltan profesionales, porque yo sé que muchos trabajos, y es lo que muchos amigos míos se han quejado, que muchos trabajos que los puede ejercer un ingeniero ambiental lo hace un ingeniero que no tiene idea de nada del medio ambiente. Entonces, eso también es importante. O sea, si a ti te dan un trabajo para hacer un estudio de impacto ambiental o otorgar una licencia, pues que tienes que tener la formación.
Y bueno, y el tema también de bueno, de la corrupción y sobre todo del del crecimiento económico descontrolado también, porque si se están explotando zonas protegidas, zonas que pueden tener afectaciones ambientales, ya sea por la minería, por extracción de petróleo, todas esas cosas, pues muchas veces existen las leyes ambientales, pero como yo digo, por corrupción, pues muchas veces se las saltan. Y como hay mucha plata en juego, cuando hay mucha plata en juego, pues al final los gobiernos sopesan qué vale más, dar empleo a un montón de gente o destruir el ecosistema. Entonces, eso yo creo que es uno de los problemas más grandes que tiene Colombia y el mundo, porque realmente no solo pasa en Colombia, pasa incluso en España, pasa también. Ok. Javier, ¿me oye? ¿Sí Sí, se sí. oye? Y te pregunto, en temas de salidas de campo, durante la carrera, ¿tienen muchas salidas de campo? Sí, sí, sí. ¿Cómo a qué lugares van y qué hacen en las salidas de campo? Pues la mejor salida de campo que hicimos era al Pacífico. Allí hacíamos la parte íbamos a la parte de ladrilleros. Y bueno, es una salida, pues como va uno al mar y todo, pues más divertida. Pero allí lo que hacíamos era, cogíamos una parcela de selva y lo que hacíamos era, esa salida la hacíamos en biología y en ecología, que era, hacíamos como un inventario, cogíamos, por ejemplo, 2 o 3 metros cuadrados, 2 por 3 o 6 metros cuadrados de terreno y hacíamos como una especie de inventario de todos los animales que habían ahí. Y eso era divertido, y te tenías que meter a la selva. Oh, wow. Y bueno, y hacíamos las típicas salidas, por ejemplo, también hicimos a los nevados, al nevado de Ruiz, y las visitas a las plantas de potabilización, por ejemplo, la de Pereira, que es una planta muy grande, planta de potabilización, y bueno, se hacen muchas visitas, la verdad que eso sí, sí lo tiene bien organizado la universidad. Cuando mencionaste las salidas al Pacífico que dijiste ladrillera, pensé que estabas hablando de Ladrilleros. una empresa. ¿Eso es un lugar en el Sí, Pacífico? Juan Chaco y Ladrilleros, que es muy, muy Es como conocido. una isla, ¿no? Como queda enfrente Eso no es una de isla exactamente, es Buenaventura. como plataforma continental. O sea, es como una cola del continente que Ok, parece una isla porque solo se puede llegar Se va en lancha, ¿no? en lancha y es ok, un buen rato en lancha y hay que pasar lo que es conocido como el Paso del Tigre. El Paso del Tigre es una zona de mucho oleaje que la ok. verdad que al que Es le tenga difícil. miedo al mar, ahí se... De Pero, hecho, ha Ok. habido varios accidentes en esa zona por lanchas que sí, se voltean sí, sí, sí. y Ah, problemas. qué peligro. Sí, pero eso ha Ah, sido por negligencia, que allí tú llegas y te dicen, ¿puedes o no puedes? Dependiendo de cómo esté la marea, eso ya está controlado y mucha gente pues se arriesga a irse así con la marea tan alta y la verdad Ok, que es peligroso. ok. Yo como si no conozco, si yo casi no conozco nada del Pacífico. He ido a Buenaventura, jamás he estado en Cali, yo tampoco he estado jamás en la zona cafetera. Eh, Pues de- eso sí no te lo perdono, Pedro, ¿eh? Que no Que hayas visitado Salento. yo sé, es hermoso. mi hermano ha ido a la zona cafetera y todo eso y quedó maravillado. Y estamos viendo tal vez mi matrimonio que sea como en la zona cafetera. Pero sí, no, definitivamente toca conocer mucho más. Y de verdad, cuando dijiste ladrillero, Ladrilleros. Ladrilleros. ladrilleros, yo pensé, hacían visitas a ladrillerías, como donde se producen ladrillos. Qué pena, qué pena. Ah, Eh, yo creo que también otra cosa que tiene la carrera es como que es como difícil establecer el límite con otras carreras, ¿no? Porque, por ejemplo, cosas que vos has mencionado, como el tema de energías renovables, las hacemos químicos también. Hay otras cosas que también, como mencionabas, se van un poco por el lado sí. de la ingeniería forestal, de agropecuaria, como que eso ayuda mucho como entre también al trabajo interdisciplinario, pero también a como que se solapen un poco las cosas que Sí, puede sí. hacer. Por ejemplo, nosotros, bueno, la competencia nuestra es los ingenieros sanitarios. Eh, Por ejemplo, yo pensaba que eso era como una, ahora que lo tocas el tema súper, aclararlo, pensaba que eso era como una especialización o algo así de ingeniería ambiental y no como una carrera como tal.
Bueno, pero de todas formas, por ejemplo, en España, antes de yo matricularme a la maestría, se llamaba ingeniería ambiental, maestría en ingeniería ambiental. Realmente existen en muchos sitios como se llaman, porque realmente ingeniería ambiental es una carrera muy nueva. Si la Claro. comparamos, por ejemplo, con una química, Civil. son carreras muy nuevas y Muchos de están. los ingenieros sanitarios que hacen esa es otra carrera también. Sí, es Eso otra está, carrera muy similar a la ambiental, todo el tema de sanidad ambiental, todo el tema de las aguas, de los residuos, de lo no que sé, hablamos Como de. demasiado escuchando específico, Tendremos, sanitar, cada vez más específica la carrera. escuchando ten- sanitar, yo pensé que era como algo de hospitales o una cosa También, así. porque, por ejemplo, un ingeniero ambiental puede trabajar en un hospital, en la parte de gestión en la gestión de los residuos hospitalarios, que imagine la cantidad de residuos hospitalarios que se generan, por ejemplo, en un hospital de una ciudad como Armenia. Eso es bastante. Entonces, allí hay desde las gasas, el vertido de las aguas, todo ese tema, todo lo que son de las operaciones, todo eso, todos esos residuos tienen que tener un manejo especial. Eso no puede ir a las basuras normales. Eso tiene que ir a unos compartimientos especiales, luego venir una empresa especial y ir a un vertedero especial. Y bueno, yo Mm, tengo conocidos que trabajan en hospitales que son ingenieros ambientales y llevan todo el tema todo el tema de la gestión de esos residuos. ok. ten- Siento que esa parte como me toca bastante. Porque uno, pues mi pueblo tiene un hospital y todo, y yo que me acuerde como que sí, ellos tienen como un incinerador y eso, y sé que en algún momento hubo como algún problema como qué se están haciendo con esos residuos, y en general basuras que siento que en los pueblos es como bastante complicado. En mi pueblo, cuando yo estaba allá, sé que la mayor parte de la basura iba a un botadero a cielo abierto. O sea, no era un relleno sanitario, no era planta de reciclaje, no, sencillamente iban y se echaban allá y eso pues obviamente termina siendo un problema Sí, gigante. Y sí. yo me imagino que algo así es pasar en la mayoría de los municipios en Colombia, Sí, pero yo creo que donde, afortunadamente las cosas han ido mejorando. O sea, ok, ya no, antiguamente cada municipio tenía su vertedero, pero eso ya se ha ido canalizando en vertederos ya más tecnificados y ya, digamos, todos los municipios están obligados a llevar allí los residuos, porque ya tiene que haber un control por ejemplo, del vertimiento de los lixiviados, del control de los olores, todo eso. Los vertederos tienen mucha problemática y entonces, claro, si están dentro del casco urbano o muy cerca, o complicado. los lixiviados son los líquidos que las basuras producen, ¿cierto? Sí, sí. Normalmente Cuando los levanto la bolsa de la vertederos, basura y sale un montón de líquido, eso es un lixiviado. claro, claro, tú date cuenta que un vertedero bien llevado tiene que que canalizar todos esos lixiviados por medio de, eso normalmente van unas celdas, entonces se van echando, digamos, por capas. Llega, digamos, la volqueta con los residuos o el camión, va echando y va, entonces eso va como una celda. Esas celdas tienen que tener unas tuberías por debajo, que son las que recogen los lixiviados y esos lixiviados se canalizados a una planta de tratamiento para ¿Qué, luego ya poderlos vertir. ¿Qué pasa si uno sencillamente entierra basura en el suelo? Digamos, alguien crea un hueco y dice, bueno, vengan y echen la basura acá. Si no se tiene control de esos lixiviados, ¿qué pasa? Pues todo eso va a las aguas subterráneas, sobre todo. Todo eso se va filtrando y llega a las aguas subterráneas, que luego muchas veces esas aguas son utilizadas incluso para agua potable para comunidades que están aguas abajo. También pasa Ok. otro problema con los gases, porque los residuos se empiezan a descomponer y van generando metano. Y el metano, por eso cuando uno visita un vertedero, tienen como unas chimeneas que son escapes de esos gases, porque si no eso sería peligroso, eso podría haber una explosión y todo. Si se acumulan muchos gases, puede haber una explosión. Por eso también, incluso ya los vertederos ya tecnificados, ese metano lo utilizan como combustible. Ese mismo metano lo organizan para que vaya a una planta, lo canalizan y es una planta de generación de energía. Ok, interesante. sí, para la población el metano es lo que nosotros llamamos el gas natural, ¿no? Normalmente. Sí, normalmente. Normalmente. Bueno, no me acuerdo dónde iba.
Ya, Bueno, aquí. usted va a salir. Aquí, sí. Bueno, para seguir con la presentación, bueno, una vez terminada la carrera, pues comencé a trabajar como contratista en empresas privadas y públicas, sobre todo en temas de control y seguimiento de los vertimientos de aguas residuales industriales y en temas de gestión de residuos. Mientras trabajaba como contratista, pues empecé a buscar ya universidades para estudiar una especialización, sobre todo en estos temas ambientales. Y vi que en Colombia eran costosas, la verdad, eran costosas y no encontraba realmente lo que estaba buscando. Fue ahí cuando, bueno, del hecho de tener familiares en España, pues me hizo que tomara la decisión de irme a vivir a España. Y bueno, y emprendí esta aventura y bueno, acá sigo todavía. Bueno, ya una vez establecido en España, lo primero que hice fue tramitar la homologación del título. Esta homologación se tramita ante el Ministerio de Educación Español, ahora llamado también Ministerio de Universidades. Dejo ahí un link por si alguien está interesado en saber cómo van estos trámites. Mientras este trámite me salía, fui realizando algunos cursos de formación profesional, que son cursos de formación profesional para el empleo que ofrecía aquí el gobierno español. Estos cursos son muy similares a los que da el SENA, son muy técnicos. Por ejemplo, realicé uno de técnico en sistemas de energías renovables, donde aprendí todo lo referente a lo que era el montaje, al mantenimiento y al diseño de sistemas de energía solar y mini eólica. Y bueno, y luego pude realizar unas prácticas en la Agencia Provincial de la Energía de Huelva. Entonces, este fue como el comienzo en todo este mundo de las energías renovables. Y bueno, y por ello ya empecé yo a buscar una maestría en este campo. Bueno, una vez ya realizada la búsqueda de maestrías y de aplicar a varias convocatorias, me dieron una beca de matrícula en la Universidad Internacional de Andalucía. Esta maestría era en energías renovables, pero que estaba muy enfocada como a la arquitectura y al urbanismo. Por ejemplo, veíamos módulos sobre nuevos modelos energéticos, también veíamos módulos de integración de energías renovables en edificios, de sostenibilidad y bioclimatismo y metodologías de investigación. Digamos que estos fueron mis primeros pasos en todo este mundo de la investigación. Por ejemplo, aquí mi proyecto fin de maestría fue el diseño de una estación de recarga solar, de recarga solar fotovoltaica para bicicletas eléctricas. Bueno, y la verdad que tuve suerte de contar porque tuve la asesoría del arquitecto Jorge Loaiza. Ahí podemos ver un bosquejo del diseño de la instalación que me lo hizo él. Y bueno, y dejo también los links tanto de la universidad como de la oferta académica y de las becas que ofrece esta universidad. ¿Qué es bioclimatismo? Bioclimatismo aplicado a la arquitectura es como vincular todo lo que es la parte bioclimática, como dice, a los edificios. Si ves, por ejemplo, ahí en la diapositiva está donde digo sostenibilidad, bioclimatismo, es un edificio que existe. Ese edificio está en San Sebastián, en el País Vasco, aquí en España. Es un edificio que lo que hacen es integrar modelos sostenibles, como por ejemplo mucha parte verde, lo que es toda la construcción con aislamientos, integrando energías renovables, ya sean la mini eólica, porque la mini eólica se puede utilizar en zonas urbanas, no es el típico molino de viento gigante, sino son pequeños molinos de viento que normalmente son de eje horizontal y también son muy decorativos. Y bueno, y la integración de energía solar fotovoltaica. Todo este tema es lo que llama el bioclimatismo, aplicado a la arquitectura también. Okay. Bueno, ¿dónde iba? Aquí. Esta. Bueno, en esta diapositiva quiero comentar muy brevemente una de las tecnologías que visité en las prácticas de esta maestría y que la verdad que quedé súper impresionado con todo.
Bueno, esto se trata de una central termosolar. Podemos apreciar ahí las dimensiones de la planta y básicamente funciona de esta manera. Los rayos del sol inciden en unos heliostatos que son como unos espejos, los cuales concentran su reflejo en una torre, llegando a alcanzar temperaturas de 400 a 700 grados centígrados. Por esta torre pasa una tubería con agua, la cual se evapora. Este vapor pasa por una turbina provocando su movimiento a alta velocidad, generando la energía mecánica. Luego la turbina de vapor está conectada a un alternador que transforma la energía en electricidad para posteriormente distribuirse a la población. Este tipo de planta termosolar puede generar alrededor de 50 megavatios, que equivalen al suministro de energía de una población, por ejemplo, más o menos de 23.000 familias, y evita la emisión de 38.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Y una pregunta, ¿estas tecnologías son muy costosas o son de fácil acceso, digamos, para implementarlo en un país como Colombia? Son costosas, son tecnologías costosas, pero que se pueden implementar en Colombia. En zonas, por ejemplo, como La Guajira serían... El problema que tienen estas plantas es que tienen que tener un suministro de agua constante. Porque, bueno, a pesar de que hay un ciclo del agua ahí por un sistema termodinámico, sí es verdad que necesitan un circuito también de enfriamiento y tienen que tener agua constantemente. Eso es una de las grandes desventajas. Y bueno, y que por la noche pues no hay producción de energía. Pero incluso ya hay unas plantas de este tipo que tienen almacenamiento de energía, porque en vez de pasar agua, pasan unos tubos que llevan aceites, y estos aceites se calientan y luego son depositados en unos compartimientos que son muy aislados térmicamente, y allí ellos están a 500 grados, 600 grados. Y por la noche, digamos que se puede inyectar ese aceite, calentar el agua y volver a generar vapor para activar la turbina. Lo que pasa es que esta tecnología todavía creo que es muy nueva. Sé que en Estados Unidos, en California, en otros estados está muy avanzada, pero aquí en España hay unas plantas y es impresionante. Cuando uno va por la carretera se ve allí lo que decimos el ojo allí de norte. El ojo se ve cuando uno va por la carretera, allí se ve reflejo en la torre. Y ya cuando uno ya la visita así, cuando ya entra a la planta y ve cómo va el funcionamiento, y impresiona. Realmente tampoco necesita muchos operarios allí. Allí es una cabina con unos cuantos ingenieros llevando lo que es, porque estos espejos tienen un sistema de seguimiento que están inspirados en el movimiento del girasol. Van siguiendo el sol y siguen reflejando. Entonces, a medida que se mueve el sol, los espejos también se van moviendo para que el reflejo del sol no se vaya. Tiene que estar concentrado en la torre para que alcance la temperatura de 400 y 500 grados. Son temperaturas Parece muy que altas. Angélica tenía una pregunta. No. Cuando mencionó lo del agua, que decía yo que claro, que la Guajira tiene sol, pero no tiene agua. ¿No se puede agua de mar? También, yo creo que sí. Lo que pasa es que yo creo que ahí habían problemas de corrosión y todo el tema. Pero sí, mira, no es mala idea. Bueno, sigo con la siguiente. Bueno, una vez ya terminada la maestría esta de energías renovables, pues yo quería seguir en el mundo de la investigación. Pero esta maestría de energías renovables no me daba acceso a estudios de doctorado, porque eran títulos propios de la Universidad Internacional de Andalucía y tienen que ser títulos oficiales del gobierno español. Entonces, así que, bueno, empecé de nuevo la búsqueda y encontré una maestría que me gustó mucho, que era en maestría en tecnología ambiental, que ofertaba la Universidad de Huelva. Encontré la maestría, pero no tenía todavía beca. Entonces empecé a buscar las becas y encontré la Asociación Iberoamericana
de posgrados que daban becas para estudios de maestría, así que apliqué y bueno, y tuve la suerte que me la dieron. Bueno, esta maestría tenía 3 módulos, la parte de ingeniería ambiental, la parte de instrumentos de gestión ambiental y la parte de lo que eran las herramientas de investigación. Y bueno, yo me enfoqué en la parte de herramientas de investigación. Como por ejemplo, veíamos toda la parte de instrumentación ambiental, aprendíamos todo lo que era los manejos de los sensores, cómo se calibraba, cómo hacíamos medidas de incertidumbre. También por otro lado, en el módulo, por ejemplo, de modelización ambiental, pues utilizamos lenguaje MATLAB, Fortran, herramientas numéricas, análisis y simulación de sistemas. Y en el módulo de tratamiento de datos, lo que aprendíamos era todo lo referente con los cálculos de incertidumbres, distribuciones de probabilidad, contrastes de hipótesis, perdón. Y bueno, y había otro módulo que estaba enfocado más al tema de las energías renovables, donde pues veíamos los fundamentos, lo que era la energía solar fotovoltaica y la térmica, la energía eólica, la energía de la biomasa y los biocombustibles. También veíamos cosas de sistemas de eficiencia energética. De estos módulos, de este módulo de energías renovables, tuve que elegir un tema para el trabajo fin de maestría. Y me enfoqué con el tema de la biomasa lignocelulósica. Este fue el comienzo de una larga investigación durante todos estos años y que, bueno, al día de hoy sigue. También dejo aquí el link de la universidad y como de la asociación que me becó y también de la oferta académica y las becas que ofrece la Universidad de Huelva. Bueno, pero ¿qué entendemos por biomasa? Bueno, la biomasa procede de los residuos vegetales y forestales. También procede de los residuos animales, de los residuos de la industria agrícola y de los residuos de las zonas urbanas. Mi investigación se basó en la valorización de lo que eran los residuos forestales y los residuos agrícolas, que también son conocidos como biomasa lignocelulósica, como por ejemplo los restos de bagazo de caña, trabajamos con cascarilla de arroz, trabajamos con acerrín. Bueno, la investigación sobre biomasa surge también por la necesidad de la búsqueda de nuevos productos químicos sostenibles que puedan ir sustituyendo a los que se usan tradicionalmente y que contaminan el medio ambiente. El primer paso, una vez seleccionada la biomasa con la que se quiere trabajar, ya sea un residuo forestal o agrícola, es una caracterización química de sus principales componentes. O sea, son 3 los principales componentes con los que trabajamos nosotros. Por ejemplo, la celulosa está comprendida en que contiene entre un 35 y un 50%, la hemicelulosa entre un 20 y un 40% y la lignina entre un 10 y un 25%. Dependiendo del contenido de cada fracción, pues podemos ir clasificando cada biomasa y buscarle un uso más adecuado según la composición que tenga. Por ejemplo, vemos que para la madera frondosa como el eucalipto, el contenido de celulosa está entre 40 y 50% de su contenido, ¿no? Y es por eso que es utilizado mayoritariamente para la fabricación de papel y otro, por ejemplo, como los suros de maíz que son ricos en hemicelulosas, que contienen entre un 30 y un 40%, se utilizan más para hacer biocombustibles. Bueno, una vez ya caracterizada la biomasa, procedemos a realizar unos pretratamientos, como por ejemplo la autohidrólisis. ¿Qué es la autohidrólisis? La autohidrólisis consiste en llevar la biomasa a cocción con agua a altas temperaturas. Esto se hace para romper la estructura, digamos, de la madera y poder realizar una separación selectiva de sus principales componentes. Por ejemplo, en la fase líquida quedaría la parte de las semicelulosas, que son ricas en azúcares, y en la parte sólida lo que es la celulosa y la lignina. Estos 3 derivados posteriormente son transformados mediante un proceso de biorefinería, normalmente en biocombustibles o biopolímeros. Bueno, el trabajo de investigación de esta maestría en tecnología ambiental consistió en la optimización de un proceso de fraccionamiento a partir de biomasa lignocelulósica mediante el proceso de autohidrólisis.
Bueno, una vez ya finalizada la maestría, pude matricularme ya al doctorado. Me matriculé al programa de doctorado en Ciencia y Tecnología Industrial y Ambiental de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Huelva, para el cual obtuve una beca por 3 años por parte del gobierno español. A partir de entonces, formé parte del grupo de investigación en tecnologías renovables y contaminación ambiental que estaba adscrito al Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Huelva, donde continué con las mismas investigaciones en el proceso de la biomasa para la obtención de productos químicos, biocombustibles y energía. Bueno, durante el desarrollo de la tesis fui trabajando sobre todo con el concepto de biorefinería, que llevaba asociado procesos de valorización de la biomasa. Estos procesos variarán dependiendo de la biomasa que utilice, ¿no? Como dependiendo de la materia prima que utilice y de los bioproductos que se deseen obtener. Bueno, para visualizar mejor el concepto de biorefinería, vemos ese esquema, los diferentes procesos y bioproductos que se pueden conseguir a partir de la biomasa lignocelulósica. Por un lado podemos ir, por ejemplo, al método tradicional, que es la obtención de energía o la vía del compostaje. Sin embargo, en la última década ha ido ganando interés el fraccionar el material lignocelulósico por medio de tratamientos o de pretratamientos. Pretratamientos de hidrólisis, que ya pueden ser ácidos, básicos o con agua, como la autohidrólisis, que eso fue lo que trabajé yo en el trabajo fin de maestría, donde se aprovecharían todas las fracciones de la biomasa, haciendo más rentable lo que es la industria, tanto económica como ambientalmente, y a la vez, pues, obteniendo productos de valor agregado que pueden ser utilizados en la industria química, incluso en la industria farmacéutica y energética. Para hacernos una idea a grandes rasgos de todos los productos que se pueden obtener de los procesos de transformación de la biomasa, observamos los principales componentes. Por ejemplo, vemos un esquema representativo de los diferentes procesos para transformar lo que es la lignina en compuestos de químicos de interés. Y por otro lado, vemos la variedad de compuestos que pueden ser obtenidos a partir de fracciones de celulosa y hemicelulosa. Todos estos compuestos asociados a procesos de biorefinería pueden llegar a obtener productos como biomateriales, biocombustibles, grasas lubricantes, fibras de carbón, papel, etanol, bioplástico y muchos más productos de aplicación en la industria. Bueno, Yo me acuerdo, durante Una el pregunta, transcurso Javier. Sí, dime. yo me acuerdo alguna vez vi alguna gente en unos colegios que estaban produciendo plásticos a partir de yuca, plásticos a partir de materiales así orgánicos. ¿Eso es el tipo de cosas que se pueden obtener siguiendo este proceso que estás Sí, mencionando? ¿Ese es el fundamento de esto? sí, sí. De hecho, bueno, yo no llevo esa línea, pero en el centro donde yo trabajo hay una línea de bioplásticos que trabajan con materiales agrícolas de la zona y están fabricando bioplásticos. Tienen impresora 3D y van haciendo, bueno, se trabaja bastante el tema. Está ahora todavía en investigación, pero cada vez se está mejorando lo que es la calidad del plástico, porque eso es algo muy importante, porque sí se ha generado muchas bolsas de plástico biodegradable, pero no tienen calidad. Son bolsas que se rompen muy fácil. Entonces, lo que están investigando ahora es, ya el proceso más o menos se conoce. Lo que están investigando es mejorar la resistencia, mejorar la durabilidad y también que sean, bueno, que sean reciclables y que se pueda compostar. Ok. ¿Sigo? Sí. Bueno, durante el transcurso del doctorado, bueno, sí, durante el transcurso del doctorado fui ensayando diferentes tipos de biomasa, desde cultivos de alto rendimiento energético, como las maderas resinosas y las maderas frondosas, hasta residuos agrícolas. Y utilizamos diferentes métodos de fraccionamientos, bueno, basados en la valorización de la biomasa y en el concepto de biorefinería. Toda esta metodología
está basada, bueno, en el método científico, donde, bueno, teníamos que crear una hipótesis, realizábamos experimentación, analizábamos los datos, sacábamos conclusiones y documentábamos los resultados. Todos estos resultados documentados, pues los íbamos presentando en congresos internacionales con el fin de darle difusión y poder hacer nexo de colaboración con otros grupos de investigación que, bueno, que trabajan en los mismos temas. Bueno, una vez ya pasados los 3 años de doctorado, llega la hora de la verdad, la defensa de la tesis. Ya toca defender la tesis ante un tribunal de evaluación. En este documento de tesis se presentan los resultados más relevantes de la investigación, los resultados que he realizado durante todos estos estudios de doctorado, ¿no? Estos resultados normalmente se ven o quedan reflejados en revistas científicas de alto impacto internacional. Por ejemplo, logramos optimizar varios procesos para obtener bioproductos químicos que podrían ser utilizados en la industria. O, por ejemplo, logramos también optimizar la obtención de hidrógeno por medio de tratamientos termoquímicos de la biomasa. Una vez ya finalizada la tesis doctoral, pues comienza la etapa postdoctoral. En esta etapa, además de utilizar lo que es el método científico para la investigación, tenemos que administrar proyectos, dirigir trabajos fin de carrera, incluso de maestría también, impartir docencia universitaria, que eso también es mucha responsabilidad, y participar en la divulgación de resultados por medio de los congresos internacionales y de las revistas. Bueno, en esta etapa las investigaciones estuvieron o están ahora mismo más enfocadas a lo que son los tratamientos termoquímicos de la biomasa. Por ejemplo, mediante pirólisis. La pirólisis consiste en calentar rápidamente la biomasa en ausencia de oxígeno en un reactor para producir productos como combustibles líquidos, un producto que se llama el biochar, también bioasfaltos, incluso herbicidas y, bueno, y otra cantidad de productos de alto interés energético y de la industria química. Bueno, y ya para finalizar, comentarles pues que actualmente trabajo en el Centro de Investigación en Tecnología y Productos y Procesos Químicos, que pertenecen al Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Huelva, donde aparte de llevar la línea de investigación sobre los procesos de biorefinería para la valorización de la biomasa, el centro trabaja también en el desarrollo de nuevos materiales para la construcción y de biopolímeros que pueden ser usados en la industria química y energética. Y bueno, muchas gracias por su atención y bueno, espero que les haya gustado la charla y dar las gracias a todos los que se conectaron y bueno, y compartieron la presentación. Muchas gracias, Javier. Ya ahí tengo una pregunta. Entonces, por ejemplo, pues como ahorita hablamos tanto de que debemos dejar esa dependencia de los combustibles fósiles y todo esto, pues vemos que muchas cosas de las que usted trabaja con la biomasa, pues al final van a venir a reemplazar muchos de los subproductos que se obtienen del petróleo, ¿no? Entonces, viene siendo una rama de investigación muy importante para los próximos años. Sí, sí. De hecho, por ejemplo, en países del norte, en Finlandia, en Suecia, ya existen biorefinerías integradas. También es verdad que sustituir el modelo energético, por lo menos en Europa, es muy complicado. Es muy complicado decir, pasamos todo renovable y los combustibles fósiles se olvidan, ¿no? Eso tiene que ser una transición mediante se van implementando nuevas tecnologías, pero tiene que haber un mix. Todavía es muy difícil y es decir, vamos a alimentar un país solo de energías renovables. Eso todavía está muy complicado. Se está cambiando, y la biomasa, perdón que te interrumpa, la biomasa tiene un problemita que es la deslocalización, porque la biomasa, claro, ¿tú qué haces? Vas a 20 kilómetros, recoges la biomasa, la llevas a la planta, al final estás utilizando camiones para ir a recoger la biomasa y volverla al sitio, o sea, ya estás consumiendo combustibles fósiles. Entonces, las plantas de biomasa y de refinería normalmente se deberían de instalar en las zonas donde
está la producción de esos residuos, ¿saben? O sea que Colombia tiene un gran potencial también para esto. Colombia tiene un gran potencial de todo. Falta Pues voluntad, pensando falta en voluntad. toda la producción agrícola y obviamente la producción forestal que hay aquí, pues sí se ve que hay muchísimo. Pero entonces esa transición, que pues es una transición, en Colombia debería hacerla Ecopetrol. O sea que Ecopetrol, además de ser la empresa colombiana de petróleos, también se encargue de construir estas biorefinerías y de, ok, cómo producimos estos químicos, estos plásticos y estos combustibles Claro, que normalmente se producen es del que ese crudo es a el partir de esto. problema. Bueno, el problema no. Aquí en España pasa igual. Mira. Aquí las eléctricas, Endesa, Iberdrola, eran las eléctricas, son las eléctricas, pero ahora ellos invierten en energías renovables. Entonces, claro, a Ecopetrol o se sube al carro, como dicen, o quién va a llevar eso. Porque es que qué empresas potentes puede decir, yo le compito a Ecopetrol o yo le compito aquí. Aquí, por ejemplo, aquí sí se ha visto, por ejemplo, yo conozco en comunidades que se han asociado y han intentado producir su propia electricidad mediante energía solar, la eólica, incluso con la biomasa. Pero claro, eso sucede en una comunidad que se organice y todo, y se puede independizar, digamos, de las grandes eléctricas, pero dependemos prácticamente de las grandes potencias. Y De, también como de las políticas que tenga el gobierno, porque a nivel claro. europeo ya, por ejemplo, ya se habla de muchos proyectos para la transición energética. Entonces ya, por ejemplo, para las compañías de carros ya hay ya no van a seguir produciendo, por ejemplo, motores de diésel y no van a producir motores de gasolina después de ciertos años. Y ya, por ejemplo, vemos, por ejemplo, hay una gran empresa de petróleos, Total, que ya está invirtiendo también en energías Claro, es renovables. que es eso, Ecopetrol, ¿qué va a hacer? Lo que tiene que hacer Ecopetrol es meterse, subirse al carro de la transición, para que también las empresas como Ecopetrol son las que tienen que innovar no por innovar van a perder dinero, van a perder plata. Tienen que, incluso pueden innovar y subir sus acciones, tienen que, si tienen todo el potencial. Va a ser más barato irse a explorar, a hacer un pozo o a hacer fracking que coger los residuos de una cierta población y darle un uso a esos residuos. Yo creo que será más barato, incluso da más puestos de trabajo, trabajar con los residuos de biomasa y ambientalmente también. Mira, ambientalmente es tan bueno la valorización de los residuos que en zonas donde hay muchos incendios se está incentivando, porque todo el tema de los incendios también depende de un mantenimiento de los bosques y de una agricultura controlada, porque muchas veces el agricultor tiene tantos residuos que no sabe qué hacer con él, porque al final, sí dice, si lo llevo a la empresa que es encargada del vertedero y todo eso, me va a costar mucho dinero. Entonces, claro, ¿qué hace muchas veces el agricultor? Pues lo quema, supuestamente controlado, pero muchas veces esa quema se descontrola y genera incendios. Entonces, todas esas cosas de la biomasa se pueden canalizar y buscar cómo se pueden ir aplicando. Sí. Y allá en España, ¿cómo es la relación de la industria con las universidades? Si hay apoyo, si hay interacción. Sí, sí, Pues, sí. Aquí, por ejemplo, nosotros en el grupo, bueno, trabajo con una papelera, nosotros con ENCE, se llama ENCE, es una papelera, donde ellos lo que hacen es una valoración de cuando se hace el papel genera, bueno, genera muchos residuos y uno de los residuos es lo que llaman el licor negro. El licor negro, ese licor lo que se hace es una transformación para utilizarlo como energía. Entonces nosotros lo que hacemos son estudios energéticos ellos nos van enviando muestras de ese licor y nosotros les vamos diciendo qué poder calorífico tienen y qué emisiones, por ejemplo, pueden tener, qué tipo de emisiones.
Pero, y también, bueno, y aquí en la ciudad donde yo vivo, pues hay una industria, un polígono químico muy grande, desde fertilizantes, cobre, minería, refinería. Hay una refinería yo creo que es de las más grandes de España y que suministra a parte de Europa también. Y bueno, siempre yo trabajo en el departamento de ingeniería química y digamos que en ese sentido sí, nuestro departamento está más vinculado a la industria, pero falta. Yo también creo que falta más acercamiento. Muchas veces las investigaciones se quedan ahí en el papel y en el artículo y no se llevan a su cauce, pero bueno, estamos luchando para eso, estamos intentando crear cosas y sacar y desarrollar productos, sobre todo, eso es lo que nos interesa, desarrollar algún producto y bueno, ahí vamos poco a poco. Y yo creo que te preguntaría como un mensaje final para los chicos que quieran estudiar ingeniería ambiental. Yo de lo que veo así de afuera se ve que es como una carrera con mucha proyección, ¿no? Sobre todo ahora que cada vez hay más regulaciones ambientales, cada vez las empresas deben cumplir más con ciertos lineamientos, hay como más control. Supongo que a futuro es una carrera con muchas perspectivas. ¿Cómo lo ves tú como ingeniero ambiental? Mira, mi experiencia personal yo empecé la carrera y la verdad que me pareció una carrera muy bonita, porque éramos como todos en la facultad de ingeniería, era los de ingeniería, no sé qué, pero los ambientalistas, éramos como los raros, éramos ahí como los peludos, con la mochila, o incluso los marihuaneros, bueno, como nos decían a todos. Y claro, la verdad que a mí una de las cosas que me marcó mucho la carrera fue los compañeros, porque a pesar de, o sea, no solo era el aula, estar allí viendo las asignaturas y estudiando, también era el tiempo ese que se compartía con la gente, con los compañeros, con el que tenía una idea loca, no sé qué, uno que quería hacer biodiesel, otro que quería, eran cosas así. Entonces, eso también enriquece mucho. Y yo por eso yo animo, ¿verdad? A los jóvenes que yo sé lo duro que es para muchos jóvenes que de pronto no tengan los recursos, incluso que no tengan los recursos para estudiar. Claro, es muy complicado, lo digo, bueno, yo en Colombia no tuve que trabajar por suerte mientras estudiaba, pero aquí en España sí lo he tenido que hacer, entonces ya sé lo que es eso. Y hay que hacer un sacrificio muy grande. Y ahí es donde el joven tiene que pensar en su futuro, que se olvide un poco de si tiene que estudiar un fin de semana, bueno, no pasa nada si te quedas ese fin de semana estudiando en tu casa o si tiene que ir a trabajar, pero que tenga claro el objetivo, que la carrera dura 5 o 6 años, que se le van 7, no importa, pero no tire la toalla, es lo que yo digo, no hay que tirar la toalla. Aquí hay mucha gente que con el doctorado tira la toalla. Y claro, y yo, por ejemplo, yo sé que hacer un doctorado en Colombia cuesta mucho, cuesta mucha plata. Y aquí como que todo me lo financiaban, como que todo, como diciendo, ¿y la gente por qué no quiere hacer doctorado? Yo como que no lo entendía. Yo no lo entendía, yo decía, pero si te están incluso pagando para que lo hagas. Y mucha gente prefiere buscarse otros trabajos en la industria. Y, y bueno, yo, bueno, animo a toda la gente, incluso al que ha terminado una carrera, que si quiere especializarse en el exterior, que no tire la toalla y que empiece a buscar, porque al final las notas es muy importante, pero también el acceso a la información. Si tú tienes información, yo sé de becas que se quedan vacantes, o sea, de becas que no se presenta gente. Entonces, claro, muchas veces tú puedes tener un promedio mucha gente piensa que las becas estas para maestría y todo eso en el exterior son para el que ha sido el más pilo de la universidad. No, yo era de los normalitos. Yo sacaba lo que podía. yo a duras penas aprobaba. Entonces, claro, yo, por ejemplo, por eso pensaba, yo nunca eché las becas desde Colombia. Yo las becas las vine a encontrar ya cuando estaba en España. Porque yo era de los que pensaba que yo dije que con el promedio que yo tengo, que me van a dar una beca. Eso es para gente, eso, lo que yo decía, de los Andes, de la Javeriana, de la Nacional, que es gente ya súper preparada y que tiene promedios muy altos, que tiene más cosas. Y yo, bueno, por eso yo preferí viajar a España primero y ya estando en España, ya cuando me ubiqué, ya la residencia y todo, pues ya empecé a buscar las maestrías, pero antes no se me había pasado por la cabeza.
¿Crees que lo mismo aplica para cuando uno sale del colegio a la universidad? ¿Las notas del colegio son importantes para entrar a la universidad? Es que no tanto las notas del colegio, las notas de IFES, es que es fundamental. Y yo, por ejemplo, doy un consejo, porque yo lo hice. Yo saqué muy malas notas en las pruebas de IFES la primera vez, pero me volví a presentar y me fue Te mejor. presentaste 2 veces. Claro. Entonces mucha gente no se presenta a la segunda. Si tú quieres estudiar una carrera y la nota es muy alta en el IFES, repítelo y tiene el tiempo para volvértelo a preparar y ya no tiene esa presión de cuando estás en el colegio que todo el mundo está ahí ya te las prepara y seguro que le va a ir mejor y va a poder aspirar a una carrera. Es que muchas veces la gente con la primera nota de IFES parece que te define el futuro y no puede ser así. Tú sacas una nota de IFES mala y quieres estudiar una carrera, pero no te alcanza, pues prepárate otra vez las notas. ¿Qué va a hacer mientras ese tiempo? Pues lo que hice yo aquí en España. Me fui a buscar cursos de técnico, por ejemplo en el SENA. Mucha gente que, no, es que en el SENA, no, con el SENA también enseñan muy bien. Y además, Pues, se aprende. Yo ¿qué experiencia tuve? Por ejemplo, yo entré con conocimientos técnicos de energía renovable. Yo tocaba, yo ya sabía instalar una placa solar, yo ya sabía montar un molino. Esas cosas no lo sabían los ingenieros que estaban aquí. Entonces, todos esos conocimientos son también importantes. O sea, lo que no hay que es parar. O sea, tú tienes un objetivo, sigue con tu objetivo y ve haciendo por los lados. Si tiene que trabajar, pues ve haciendo por los lados, que un curso del SENA por la noche, pues apúntate. Si es en el tema que te gusta, apúntate, ve, haz el esfuerzo, que también se pasa bien, estudiando se pasa bien. Yo, por ejemplo, yo ahora mismo estoy haciendo otra maestría. ¿La tercera? Estoy haciendo una maestría en una maestría que es en profesorado de secundaria. Ok. Pero eso es un poco bueno, la he hecho porque también tengo opciones de empleo en los colegios. Ok. Entonces, claro, para trabajar en un colegio tienes que tener esa maestría. Entonces, En bueno, España. estoy ahí, la estoy haciendo a tiempo parcial. Ahora mismo he cogido la mitad de los créditos y bueno, este año voy cursando ya una asignatura. Y el siguiente año, bueno, sí curso el resto y la voy haciendo poco a poco. Ay, no tengo que, porque tampoco hubiera podido, no me hubiera dado el tiempo. Pero bien. Ok. Pero qué genio, la verdad que aguante. Yo nomás en escribir la tesis fue como, Sí, sí. yo también lo estoy pensando, acá en Argentina también, acá por ejemplo ahora están dando muchos puntos hasta para cargos universitarios, están teniendo mucho en cuenta que uno tenga alguna maestría o especialización en pedagogía universitaria. Eso lo están pidiendo. Ya no te Sí, vale sí. con que tengo experiencia docente y que tengo un doctorado en química y que tales, no, si no tenés la especialización, la maestría en pedagogía universitaria, no, Eso, difícil de hecho, que en la ganes cargo. universidad, en la bolsa de empleo, hay una parte que te bareman, que es la parte de innovación docente. Y claro, con esta maestría, el proyecto de maestría, digamos, la tesis de maestría, tiene que ser un proyecto de innovación docente. Entonces, claro, tú ya haces esta maestría y ya ahí en ese campito, pues te van Ya a dar te, un poquito más. claro. Entonces, es ir sumando aquí. Realmente ahora, ya en el mundo ya que vivimos, uno no puede parar de estudiar, porque tú paras un tiempo y cuando menos piensas ya las cosas han avanzado Se de un año para otro. desactualiza. Las tecnologías van ahora ya con las aplicaciones, con todo. Aquí se está innovando mucho con las aplicaciones de innovación docente, todo el tema de la informática para enseñar. Y eso también, profesores que ya llevan un montón de años, ya eso ya se les va. Eso se les va. Entonces, claro, a nosotros nos toca ir adaptándonos también. Ok. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por haber compartido toda esta charla con nosotros y toda la experiencia desde que salió de Salento. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión a través de Facebook. Y bueno, ya saben que va a quedar registrada, así que pueden entrar a verla para los que no tuvieron tiempo de conectarse esta vez.
Y simplemente quería recordarles que a través de Devolver Conciencia, pues lo que nosotros buscamos es incentivar a los jóvenes para que estudien carreras relacionadas con la ciencia. Y por eso queremos presentarles pues diferentes alternativas, diferentes profesiones para invitar a personas que vengan a contarnos su historia, de qué fue lo que hicieron en estas carreras, a qué se dedican, por qué decidieron escoger esto. Y bueno, la idea es que podamos incentivar a los jóvenes pues a que sigan estudiando más y al público en general también. Y pues en medio de estas charlas también conocer un poco más acerca de diferentes ramas de la ciencia. Por ejemplo, hoy pues tuvimos una muy buena explicación acerca de la biomasa y queremos que toda esta información pues sea accesible a todo el público en general. Y Bueno, yo creo que hay para agregarle, decirles a los que nos vean que este año también vamos a empezar a hablar de más ciencias, ¿no? Porque a veces cuando uno piensa en ciencia, piensa mucho solamente como en ciencias naturales y exactas. Y este año vamos también a empezar a tener invitados en ciencias sociales, ciencias de la salud, ciencias artísticas, como para ampliar el panorama y que sí. vean pues como, porque obviamente no todo el mundo tiene interés por las ciencias naturales exactas, entonces como darles esa oportunidad a todos. Y por eso dentro de 8 días vamos a tener a un invitado en artes plásticas, ¿no, Laura? Sí. Va a estar el El 24 de 24 febrero. de febrero, sí. A las 11 de la mañana vamos a poder compartir este espacio con un artista que vamos a Sí, tener nuestro una primer invitado en conversación. artes, así que muy chévere también empezar a ampliar el panorama en Muy esas bien, cosas. muy bien. Y un De gusto, verdad Javier, que haber conocido. La verdad que un ejemplo de ganas, de echarle ganas, de trabajo, de estudio. Creo que sí, de los sí. que vienen acá es el primero con tantas maestrías. Y La también verdad, me quedaron muchísimas ganas de ir a visitar Salento. Muy grandiosa la infancia y todo lo que has estado viviendo allá. Que también eso es lo otro que queremos hacer en Devolver Conciencias. Estamos invitando personas que son de los pueblos, de diferentes zonas y regiones del país. Aquí tenemos personas del Cauca, del Quindío, del Caquetá, y es de todos los lados salen profesionales y sí se puede. Sencillamente es cuestión de echarles ganas, así como se ha dicho hoy, como Javier nos ha dicho. Sí, sí. Hay que luchar y ya está. Sí. Tener claro lo que quieres y luchar. Que tarde o temprano lo conseguirás. Para mucha gente es más fácil, para otra gente es más difícil. Pero si le echa ganas, seguro que lo consiguen. hay Seguro. que persistir. Sí, hay que Muy persistir. linda charla, muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. Javier. Muchas Bueno, gracias por la hasta invitación luego. y lo que les haga falta por aquí, ya saben, lo que pueda colaborar en el proyecto, que me gusta mucho su proyecto. Y ya Muchas saben, gracias. contactan con Laura y Laura me informa de todo. Definitivamente nos estaremos contactando. Y muchísimas Ok. gracias a toda la audiencia y a los que nos vayan a ver luego en las grabaciones y en los Bueno, colegios y en las zonas rurales. Sí, bueno. muchas Los gracias. saludos a todos. Chao. Hasta Chao. luego. Chao.